de que la lengua de señas llegue a distintas reparticiones para poder comunicarnos. Esto no se está dando hoy por hoy. Si bien se ha hecho mucho más masivo el tema de la traducción a lengua de señas, pero no todo es como uno quisiera o vendría bien. Vamos a hablar con Ágata Fornaza. Ella es presidenta de SEA, Señas en Acción. Vamos a ver cómo es esta iniciativa y la sumamos a nuestro interactivo. Y desde acá, Ágata, te agradecemos mucho tu presencia acá en nuestro programa. Vamos a tratar de averiguar cómo es esto de la lengua de señas en varios lugares. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro, Fernando, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bienvenida, Ágata. Bueno, Ágata, desde SEA, que es Señas en Acción, ustedes tienen una propuesta importante y hay que ver si esto es escuchado, valga la paradoja, ¿no? Esta propuesta. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, nosotros desde Señas en Acción lo que hacemos es difundir la lengua de señas en todo el país con acciones concretas de concientización, ¿sí? Lo que hacemos es tratar de que primero, antes que nada, la gente conozca de qué se trata la lengua de señas y la cultura de las personas sordas, ¿sí? Porque como toda lengua, esto viene en conjunto ligado a toda una cultura, a toda una forma de vivir. Entonces, la forma de vivir de las personas sordas no es la misma que la nuestra, pero sí están dentro de una sociedad que sí quieren que sus derechos sean cumplidos y por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son los tips de comunicación, cuáles son las necesidades de esas personas sordas, cuánto tiempo necesitan para tener cierto tipo de comunicación un poquito más que otras personas. Entonces, nosotros lo que hacemos en Señas en Acción es llevar esta información a todas las personas que lo requieran. Espacios públicos, organismos de gobierno, espacios a veces que tienen que ver con la comunicación o con el dictado de clases de otros idiomas y decimos, bueno, la lengua de señas también es un idioma que lo hablan las personas que son argentinas, ¿sí? Son personas sordas que han nacido acá. No son extranjeros que hablan otro idioma. Entonces, ¿por qué no aprendemos el idioma de la lengua de señas, que es muy rico y que gracias a esa comunicación las personas sordas pueden estar en igualdad de derechos con nosotros, con los oyentes, ¿no? Yo no te escucho, ¿eh? Estaba con el micrófono, parece que muteado. A ver, ahora, Ágata, ¿me escuchás? Yo pensé que era yo. No, ahí está, era yo, disculpas. Nos sorprendía el conocer el panorama, que claro, hay muchos espacios públicos, privados también, ¿por qué no? Que no están preparados para poder mantener una conversación en este sentido. A ver, supongamos que uno está viendo esto y también ve la oportunidad. Dice, qué bueno capacitarse entonces en esto. Si están en falta, poder promoverlo. ¿Cómo puedo hacer, Ágata? Bueno, básicamente hay reglas básicas de comunicación con las personas sordas que vos podés aprender simplemente en un encuentro de 2 horas. Así que imagínate lo fácil que es poder comunicarse. Fácil, 2 horas. Sí, en 2 horas podemos capacitarse con nuestra técnica, podemos capacitarte, podés hablar con una persona sorda en 2 horas, podés decir tu nombre, podés presentarte en 2 horas y después lo que se despierta en vos o en todas las personas cada vez que aprendan lengua de señas es querer más. Entonces, a partir de ahí, les proponemos que puedan seguir haciendo los cursos de capacitación, que son cursos muy cortos, a veces son de 4 clases solamente, y yo te aseguro que con todo lo que tiene que ver con presentarse, estar frente al público, hablar, porque, por ejemplo, nosotros estamos en diferentes bancos. En un banco máximo tenés 20 palabras que siempre usás básicamente como para comunicarte ida y vuelta con una persona. Entonces, esas 20 palabras las vas a aprender. Y después de que sabes esas 20 palabras, listo, podés comunicarte con esa persona sorda. Luego, si vos necesitas algo más profundo o la persona sorda necesita una información más acabada de información concreta, a veces nos pasa también, bueno, en Swiss Medical, ¿no? Una cosa es proponer una internación y otra cosa es, bueno, el llenado de papeles, la información de cómo te van a operar, cuál es tu diagnóstico médico, todo eso sí, llamamos un intérprete de lengua de señas que está online, ¿sí? En cámara, y en esa cámara vos podés decir como persona sorda qué es lo que necesitas y el médico puede hablar y la persona intérprete está en medio de esa comunicación. Pero en la previa, en esto que es, llegó una persona sorda, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Por qué sí o sí tenemos que llamarlo de una manera que no sea auditiva?
¿sí? Muchas veces pasa que la recepción empiezan González, 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 y la persona sorda está sentada y puede estar medio día esperando que lo llamen y nunca lo llaman. Entonces, ahí hay que tener en cuenta otras cuestiones que no tienen que ver con ser un intérprete o un profesional de la lengua. Tienen que ver con las actividades. Sí. Perdón que te corte, pero allí no habría también cierta, yo sé que estamos tratando de incluir e integrar, ¿no? Pero una responsabilidad por parte de la persona sorda de avisar que ella es sorda. Porque sí, claro. si uno Muchas ve una veces persona, no, por tiene un supuesto. cartelito. Sí, porque uno no, porque es una discapacidad que no se ve, pero Claro. Avisando y todo no les hablan. Entonces Claro. ahí ya es, perdón el término, mala leche por no los parte de los que incluyen, claro. escuchan. No, tiene que ver con una cuestión de concientización, es una cuestión de aprendizaje, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es esto en las charlas, ¿no? Decir, bueno, cuando viene una persona sorda y te dice que es sorda, te tenés que hacer cargo de esa persona sorda con el tema de la comunicación, sí o sí. Entonces, cuando esa barrera, sí, yo estoy segura que ustedes después de esta charla de nada, 20 minutos, ya van a ver a la persona sorda desde otro lugar, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente la persona sorda está todos los días de su vida tratando de entendernos, todos los días de su vida, 24 horas, porque desde chiquitas están acostumbradas a que van a ir a un lugar y no las van a atender, o las van a atender con mala gana, o no las van a mirar a los ojos. Entonces, tips básicos, mirar a los ojos a la persona sorda que llega, hablarle modulando despacio. Ustedes saben Te iba a que preguntar eso, si servía. yo tuviera una persona sorda, o sea, si vos, Fernando, fueras una persona sorda y tuvieras que entender mi modulación durante un tiempo, solamente te quedaría el 35% de la información. Bien. Muy poquito. Entonces, por eso hay que modular despacio, hay que ser concreto en qué es lo que quiero decirle a esa persona sorda, ¿sí? El médico va a venir ahora, esperá 5 minutos, una seña que es básica, ¿sí? Esperame acá, ¿sí? Señas básicas que podemos usar y que claro, muy bien, con modulación y todo, con modulación y todo. Es para los que no manejamos la lengua de señas, con estas señas básicas, Ágata, ¿nos basta? Sí. Para la atención de una persona sorda en una urgencia, para algo, por ejemplo, si ustedes tienen una persona sorda que viene a la radio y se quiere sacar una foto con ustedes, señas, mirarlo a los ojos, sonrisa, abrazarlo si quieren, ¿sí? Y mostrarle ese cariño que uno puede llegar a tener con un fan, con una persona que viene y quiere saber esa información. Luego, si es una formación más larga, si ustedes quieren llevarlos al programa y que puedan contar de qué se trata ser una persona sorda en primera persona, que eso se puede hacer tranquilamente, bueno, ahí vamos a poner otro cuadradito más como en esta charla, pero con un intérprete de lengua de señas que pueda estar mediando esa comunicación. Hablando de cuadraditos, Fer, voy a colocar un mensaje y vos seguís si tenés más preguntas, ¿sí? Dice, desde Rosario, Ágata, buen día, Ágata, un gusto. Pregunto, dice Raúl, el lenguaje se compone del alfabeto, pero también observo que se transmite otro conjunto de señas. ¿Es así? Y otra consulta, ¿el lenguaje de señas trasciende el idioma? Digo, si es universal. Varias preguntas en un solo mensaje, Ágata. Muy buena pregunta, sí, tal cual. Bueno, primero la lengua de señas no es universal, ¿sí? Cada país tiene su lengua de señas, pero eso no quita que, como les decía, esto en todos los países del mundo es lo mismo, ¿sí? Esto en todos los países del mundo es lo mismo. Hay señas básicas que son en todos los países iguales. Y es muy raro también que uno se encuentre con un sordo extranjero, ¿sí? Es lo más probable es que te encuentres con un sordo argentino una vez en tu vida, ¿sí? Porque son 1 millón en todo el país, ¿sí? 1 millón de personas. Buen dato. Te iba a preguntar, y ya me estás adelantando el dato. Hay 1 millón de argentinos que son sordos. Sordos, exactamente. Sordos y que manejan la lengua de señas y que están esperando que nosotros le hagamos señas. Muchas veces con 2, 3 señas que les hacemos dicen, ¿sabés lengua de señas? ¿Sí? Muchas veces me pasa eso, que personas sordas me dicen, ¿por qué ella sabe lengua de señas? Yo digo, no sabe, pero se puede comunicar. Hay una intención de la comunicación. Habla un poco mirando los ojos, le habla un poco en lengua de señas. Con algo un poquito más específico de educación respecto a la lengua de señas, le alcanza, ¿sí? A veces con la atención al público sobra con 4 o 5, ya les digo, máximo 20 señas. Claro. Estuvimos hace poquito en Rosario haciendo una capacitación en lengua de señas para la HT con hoteles de turismo. Mensajito que llega de la provincia de Mendoza, en este caso, Ágata, a esta altura de la vida, esto tendría que ser indispensable para cualquier lugar, ámbito social, lugares públicos,
señas y braille para ciego, dice. Y está más Exactamente. Sí, Sí, más. totalmente. Nosotras tenemos presentado un proyecto en la legislatura porteña, varios proyectos también que avanzan con esto, y la idea es poder educar desde el principio de la vida, ¿no? Desde chiquitos, claro. del jardín, para que puedan incluirse esos niños sordos dentro de las aulas, y más allá de eso, el día de mañana esos niños oyentes que compartieron con esas personas sordas y que entienden de lo fácil que es poder emplear a una persona sorda, y que sean esos gerentes los que empleen a esos adultos sordos también en sus empresas, o que los que asocien a esos adultos sordos, ¿sí? Ajá. Y bueno, tener un futuro más inclusivo. Ágata, última pregunta. En realidad van dos preguntas. La otra es que queremos que nos enseñes una seña. Pero cuando decimos que reclaman ustedes lengua de señas en todos los ámbitos, ¿a qué Sí. se refiere con todos los ámbitos? Cines, reparticiones públicas, verdulerías, supermercados, Sí. todo. Bueno, nosotras lo que buscamos, ¿sí? Nuestro norte, nuestro objetivo es que todo el país esté concientizado en lengua de señas, y a partir de ahí de tomar conciencia de que existen las personas sordas, de que existe este grupo de 1 millón de personas sordas en todo el país, empezar a trabajar sobre los lugares donde es más importante, que ya estamos trabajando obviamente, espacios médicos, donde hay riesgos de vida, Claro. donde una Claro. información puede ser peligrosa para la vida de una persona, ¿sí? Sí, sí, sí. Hospitales, espacios de clínicas, comisarías, ¿sí? Claro. Denuncias de violencia. Por ejemplo, si nos podés hacer la seña, pero ¿cómo se dice socorro? Una persona que Bien, necesita ayuda. ayuda, ¿sí? Socorro, ¿sí? Sí. Y ustedes pueden hacer, yo te ayudo, decime, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Bien, esto es, con las manos. Ajá. Bueno, Muy bien, qué blando quiero que estás con contarte, las muy bien. Ágata, Me que gusta. también nos están escuchando por radio Bien, y no nos ven. bien. Entonces, bueno, Perfecto. esa Con las brecha que se manos. genera ahí, esa brecha que se genera ahí, digo, para la gente que nos está escuchando en la radio, quieren decir, ¿qué estarán haciendo? Bueno, pónganse en el lugar de una persona que tampoco escucha. Exactamente, ¿Sí? Claro. exactamente. Vivir en Para que un vean mundo que que no te no entiende, pueden ¿no? entender. Bueno, recién hace muy poquito una persona sorda me decía, yo ayer quería ver, porque están en campaña, entonces quería ver qué opinaban los candidatos que estaban en ese espacio, ¿no? de discusión en un programa, y no podía entender de qué se trataba. No entendí cuál era la propuesta de cada uno. Y Entonces hablamos eso, del futuro del Ágata, país, que ¿no? hoy hay tecnología que te permite traducir a subtítulos mientras estás hablando. Estaría bueno ponerse las pilas, ¿no? Hay muchos subtítulos para campaña política, pero para lo importante no. Te traducen todo, te subtitulan todo, menos lo importante. Claro, Ágata, pero el subtitulado no alcanza, ¿eh? Tiene que estar el cuadradito del intérprete. No alcanza con ser subtitulado, porque ¿por qué no alcanza, Ágata? Uy, justo se cortó cortó la interrupción. la conexión, parece, con Ágata. Sí. Qué Bueno, pena. la vamos a quitar, sí. En todo caso, la veo de vuelta en la previa conectada. Te aviso, Ale, la volvemos a sumar. Me asombró esto último que estaba diciendo, Fer. O sea, porque uno dice, bueno, está toda la información escrita en un subtítulo y no alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el intérprete ahí abajo? En Ahí fin, la tenemos bueno, de vuelta. La tenemos ¿está? de vuelta, la sumamos, Bueno. sí, ya para despedirla. Estábamos casi cerrando y se cortó, Ágata. La pregunta, bueno, les decía Sí, que es muy importante entender también El cuadradito. que las personas sordas tienen graves problemas con la lectoescritura. ¿Por qué, ¿Sí? Ágata? Bueno, esto es más largo de explicar, pero bueno, básicamente es porque en su infancia no les enseñan lengua de señas, porque la mayoría de las personas sordas nacen de personas oyentes, como nosotros, totalmente ignorantes de señas. Entonces, esos niños, en los primeros años, hay un duelo muy grande que hacen esos padres por tener un niño con una discapacidad, y cuando entran en jardín de infantes no tienen identidad de lenguaje. Entonces, no hay lengua, no hay información, y recién ahí en el jardín se empiezan a ver esas deficiencias, diferencias entre los niños que entran en jardín ya con un acervo de un montón de información que han escuchado y que han escrito también, ¿viste? Ya hoy los niños entran al jardín escribiendo por lo menos su nombre, pero estos niños sordos quedan en diferencia de posibilidades. Y ahí,
por eso después llevan todas esas diferencias a la vida adulta. Y es muy difícil recuperar esa lectoescritura, es muy difícil aprender a leer y escribir. Ágata, yo no sé si a vos te parecería bien en una próxima edición de un interactivo cualquiera volver a consultarte, porque por lo menos yo, Fer, no sé vos, me he despertado con un montón de cosas que no conocía del mundo de las personas sordas. Si te parece, en algún momento te volvemos a contactar, Ágata. Sí, yo también dejo un montón de preguntas afuera. Porque hay palabras que simbolizan cuestiones que todos entendemos, pero claro. Bueno, ¿cómo se hace, cómo comprenden la realidad desde ese punto de las señas? Bueno, y cuestiones que nos van a quedar para una próxima entrevista. Ágata, y para despedirnos, la seña de primavera. ¿Cómo es primavera? Primavera. Y el verano, uno imagina que eso es verano, el abanico del calor. Verano es transpirar, claro. Para la gente de la radio, primavera son como dos abanicos al costado de la cara. Claro. Y verano es pasarse el dedo secándote el sudor de la frente. Básico y muy fácil. Ajá. Otoño. Invierno, que hace invierno. Qué bueno. Ágata, sos una genia. Nos volvemos a ver, Vamos a charlar de nuevo. Te mandamos un abrazo gigante. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Ágata Fornaza, que es presidente de Señas en Acción, y nos estaba contando esta propuesta de que la lengua de señas vaya para todos los ámbitos que son importantes, ¿sí? Cuarteles de bomberos, policías, hospitales, donde la vida corra peligro, tiene que haber alguien que sepa interactuar con una persona sorda. Así hablábamos con Ágata Fornaza acá en nuestro interactivo.